Hay una fotografía de 1952. Una mujer está sentada en una silla de la clínica, con los ojos abiertos, mirando directamente a la cámara. Un médico está de pie detrás de ella, sosteniendo algo que parece un picahielos sobre la cuenca del ojo. Está despierta, no grita. En 10 minutos se irá a casa. Su esposo la trajo aquí porque estaba demasiado malhumorada. Las notas del médico dicen que el procedimiento fue un éxito. Al final de esto, esa palabra, éxito, significará algo muy diferente para ti. Entre 1940 y 1960, los médicos estadounidenses realizaron entre 40.000 y 60.000 lobotomías. Esto es lo que probablemente no te contaron en clase de historia. Aproximadamente entre el 60 y el 75% de los pacientes eran mujeres. Y esto es lo que realmente importa. La mayoría no eran esquizofrénicas, no eran violentas, no eran psicóticas. Las llamaban esposas difíciles, hijas temperamentales, demasiado independientes, demasiado emotivas. En los historiales médicos se usaban palabras como regañonas, inquietas, nerviosas y desagradables. Así que déjame preguntarte algo. ¿Cuándo la medicina deja de ser curativa y empieza a ser obediente? ¿Cuándo el tratamiento se convierte en imposición? Y esta es la pregunta que debería inquietarte. ¿Cómo sabemos que ya no lo estamos haciendo? Esta no es una historia sobre un pasado bárbaro que hemos superado. Se trata de lo que sucede cuando la sociedad decide que ciertas formas de ser, ciertos rangos emocionales, ciertos comportamientos, ciertas expresiones del yo, son problemas que necesitan fijación. Y cuando ves a quiénes se les arregló el asunto, y por qué, y cómo sus familias firmaron los papeles sin preguntarles, empiezas a ver el patrón. Empecemos con los números, porque antes de entender por qué sucedió esto, necesitamos ver exactamente, esto me pasó a mí. Walter Freeman. Si has oído hablar de la lobotomía, probablemente hayas oído su nombre. Es el hombre del picahielos, literalmente. Desarrolló lo que llamó la lobotomía transorbital en 1946 y estaba orgulloso de lo rápido que podía realizarla. 10 minutos de principio a fin, sin necesidad de quirófano, sin necesidad de neurocirujano. Solo Freeman, un picahielos modificado llamado orbitoclasto, un pequeño mazo y un paciente que solía estar despierto. La técnica era sencilla, brutal y aterradoramente eficiente. Freeman hacía que el paciente mirara hacia arriba y luego deslizaba el instrumento por encima del globo ocular, a través del delgado hueso de la cuenca ocular hasta el lóbulo frontal del cerebro. Unos cuantos golpes con el mazo, un giro para cortar las conexiones neuronales, listo. Para 1951, Freeman realizó personalmente más de 3.400 de estos procedimientos. Recorrió el país en lo que él llamaba su lobotomóvil, visitando hospitales estatales y realizando hasta 25 lobotomías en un solo día. En todo el país, el número total de procedimientos alcanzó entre 40.000 y 60.000. Estas no son estimaciones sacadas de la nada, provienen de los propios registros meticulosos de Freeman, de registros de hospitales estatales y de la compilación de datos institucionales de 1954 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Y aquí es donde los números empiezan a decirte algo que nadie quería decir en voz alta. Aproximadamente el 60% de los pacientes de lobotomía eran mujeres. En algunas instituciones estatales, esa cifra ascendía al 70%. El historial clínico de Freeman mostraba un 59% de mujeres, 2.042 mujeres de 3.450.
En el Hospital Estatal Western de Pensilvania, donde se realizaron más de 1000 procedimientos entre 1947 y 1957, el 65% eran mujeres. En el Hospital Estatal Milledgeville de Georgia, uno de los manicomios más grandes del país, la tasa alcanzó el 70%. Ahora, usted podría estar pensando, bueno, tal vez había más mujeres con enfermedades mentales. Tal vez había más mujeres institucionalizadas. Buena pregunta. Y sí, las mujeres ingresaban a instituciones psiquiátricas a tasas 2 o 3 veces mayores que los hombres por afecciones como la depresión y la ansiedad. Pero la cuestión es la siguiente. La gran mayoría de los pacientes de lobotomía no recibían tratamiento para lo que reconoceríamos como una enfermedad mental grave. Solo alrededor del 20% de los casos de lobotomía se relacionaban con esquizofrenia, la afección que más asociamos con la psicosis grave. Entonces, ¿qué tratamiento recibía el otro 80%? Aquí es donde la cosa se pone incómoda. Los historiales médicos, y tenemos miles, enumeran cosas como mal humor, nerviosismo, inestabilidad emocional, histeria. Algo llamado melancolía involutiva, que básicamente se refería a una mujer de mediana edad en la menopausia que parecía ansiosa o deprimida. Pero el lenguaje se vuelve aún más específico al analizar las notas de derivación familiar. Esposa difícil, regañona, inquieta, demasiado independiente, angustia postparto. Un registro describe a una mujer que creaba constantes discordias familiares. Otro menciona a una paciente que se niega a aceptar su rol doméstico. Estos no eran diagnósticos, eran quejas sobre la personalidad. Entre el 40 y el 50% de las pacientes femeninas de lobotomía caían en esta categoría, mujeres cuyo problema principal no era un trastorno psiquiátrico, sino una personalidad que chocaba con lo que sus familias esperaban. Compárese con los hombres. Alrededor del 70% de los casos de lobotomía en hombres presentaban síntomas patológicos reales, agresión, violencia, esquizofrenia, cosas que los convertían en peligrosos para sí mismos o para los demás. A las mujeres las lobotomizaban por ser difíciles, a los hombres los lobotomizaban por ser peligrosos, y lo sabemos por quién firmó los formularios de consentimiento. Más del 65% de los formularios de consentimiento de las pacientes fueron firmados por sus esposos o padres, no por las propias mujeres. En los registros de Freeman, menos del 5% de las pacientes dieron su propio consentimiento. La mayoría ni siquiera supo que se estaba realizando el procedimiento hasta que estuvieron en la silla. Déjame explicarte cómo funcionó esto. Una mujer exhibe comportamiento que su esposo o padre considera incómodo. Quizá discute demasiado, quizá no se siente cómoda con su rol doméstico, quizá esté pasando por un momento emocional difícil después del parto. Bajo las leyes de tutela de las décadas de 1940 y 1950, ese pariente masculino podía internarla en una institución. Una vez internada, la institución podía declararla incompetente basándose en evaluaciones subjetivas de su comportamiento. Una vez declarada incompetente, su esposo o padre podía autorizar procedimientos médicos, incluida una lobotomía, sin su conocimiento ni consentimiento. El marco legal esencialmente permitía a los hombres alterar quirúrgicamente la personalidad de sus esposas e hijas si éstas se volvían inconvenientes. Y no eran solo las familias adineradas las que hacían esto. Aunque tenemos casos muy sonados como el de Rosemary Kennedy, cuyo padre, Joseph Kennedy, autorizó su lobotomía a los 23 años debido a sus estados de ánimo erráticos y a lo que consideraba un comportamiento vergonzoso, la mayoría de las lobotomías se practicaban a mujeres de clase trabajadora y media-baja. ¿Por qué? Porque los hospitales psiquiátricos estatales estaban saturados, carecían de fondos y buscaban soluciones desesperadamente. Una lobotomía era gratuita, era rápida,
y prometía hacer que los pacientes fueran manejables. Para una familia de clase trabajadora con dificultades para costear la atención de un familiar difícil, debió parecer una cura milagrosa. Entre el 70 y el 80% de las mujeres lobotomizadas en manicomios estatales provenían de familias de clase trabajadora. La paciente modal, el caso más típico, era una mujer casada de mediana edad, a menudo en la menopausia o cerca de ella, referida por su familia por ser de mal humor o antipático. Piensen en ese grupo demográfico por un momento. Mujeres casadas de mediana edad, la misma población que atraviesa grandes cambios hormonales, a menudo lidiando con el estrés de criar hijos, administrar hogares con presupuestos ajustados, viviendo en una época que no les ofrecía antidepresivos, terapia, ni redes de apoyo más allá de la familia y la iglesia. Su biología fue patologizada, sus circunstancias fueron ignoradas y sus personalidades fueron extirpadas quirúrgicamente. Freeman y sus colegas midieron el éxito de forma diferente para hombres y mujeres. Para los hombres, el éxito significó una reducción de la violencia, menos arrebatos y un mejor comportamiento institucional. Para las mujeres, el éxito significó algo completamente distinto. Los informes de seguimiento lo describen explícitamente. Las mujeres eran consideradas mejoradas si retomaban las tareas domésticas, si se volvían más pasivas, si dejaban de discutir con sus maridos, si se volvían, y esta es la palabra que aparece una y otra vez, dóciles. Un informe describió un resultado exitoso, una mujer que ahora se sentía tranquila en casa y ya no era insoportable. Otro celebró que la paciente se había vuelto infantil, pero que aún podía realizar tareas domésticas básicas. Un tercero señaló con satisfacción que la paciente ya no se resistía a las decisiones de su esposo. Entonces, cuando les mostré esa imagen al principio, la mujer en la silla, el médico con el picayelos, la palabra éxito, ahora saben lo que significa éxito. Significó que dejó de ser difícil, significó que aceptó su rol, significó que se volvió obediente. El procedimiento no fue diseñado para curar enfermedades mentales, fue diseñado para imponer una idea muy específica de cómo deben comportarse las mujeres. Pero aquí está la pregunta que debería rondarles la cabeza ahora mismo. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué decenas de miles de familias, familias amorosas, familias que creían estar haciendo lo correcto, aceptaron esto? Imagínense a Estados Unidos en 1950. La Segunda Guerra Mundial había terminado, la economía estaba en auge, los suburbios se expandían por todo el país, y había una visión muy específica de lo que debería ser una mujer. Es esposa, madre, es cariñosa, paciente y desinteresada. Encuentra satisfacción en mantener un hogar limpio, criar hijos y apoyar la carrera de su esposo. No se queja, no se pone de mal humor, desde luego no desafía el sistema. Esto no era solo un ideal, se presentaba como biología, como naturaleza, como la forma en que las mujeres se suponía que iban a ser. Y aquí está la parte incómoda. Había suficiente verdad en esa afirmación como para hacerla creíble. Necesitamos hablar de algo que incomoda a la gente, las diferencias sexuales mensurables en los rasgos de personalidad. Los metaanálisis de investigación sobre la personalidad, estudios que combinan datos de docenas de países y cientos de miles de personas, muestran sistemáticamente que las mujeres, en promedio, obtienen puntuaciones más altas que los hombres en dos rasgos específicos, amabilidad y neuroticismo. La amabilidad implica ser cooperativo, compasivo, evitar los conflictos y priorizar la armonía. El neuroticismo implica ser más reactivo emocionalmente, más sensible a las amenazas y al estrés y más propenso a la ansiedad y a las fluctuaciones del estado de ánimo. Los tamaños de efecto oscilan entre 0,4 y 1,0 desviaciones estándar,
según la faceta específica medida. Se trata de diferencias reales y consistentes que se manifiestan en distintas culturas, grupos de edad y métodos de medición. Los psicólogos evolucionistas argumentan que estas diferencias surgieron debido a las distintas presiones reproductivas a lo largo de cientos de miles de años. Las mujeres se enfrentaron a costos astronómicamente más altos derivados de la reproducción: 9 meses de gestación, años de lactancia y cuidado de los hijos, y una enorme vulnerabilidad física. Ese tipo de inversión favoreció rasgos como la amabilidad, que contribuyó a construir redes de apoyo social, y una mayor sensibilidad a las amenazas, que protegió a la descendencia vulnerable del peligro. Ahora bien, antes de que piensen que estoy justificando lo sucedido, no es así en absoluto. Aquí está la distinción crucial que la década de 1950 pasó por alto por completo. Estos son diferencias promedio en las poblaciones, no te dicen nada definitivo sobre ninguna mujer en particular. Más importante aún, tener un nivel más alto de reactividad emocional o amabilidad no significa que esos rasgos sean problemas que necesitan solución. Un rasgo puede ser adaptativo, evolucionado, incluso biológico, y aún así no requerir corrección cuando se manifiesta de maneras que incomodan a otras personas. Pero en las décadas de 1940 y 1950, la sociedad tomó esas tendencias promedio y las convirtió en guiones obligatorios con tolerancia cero a las desviaciones. Si las mujeres fueran naturalmente más agradables en promedio, entonces cualquier mujer que no era lo suficientemente agradable se convertía en un problema médico. Si las mujeres eran naturalmente más emocionales, cualquier manifestación de emoción que excediera lo socialmente aceptable se convertía en histeria o nerviosismo que requería tratamiento. La cultura básicamente decía: sabemos que las mujeres son por naturaleza protectoras, cooperativas y emocionalmente sensibles, así que si no eres lo suficientemente protectora o si eres demasiado emocional de forma incorrecta, hay algo malo contigo. Estás rota, eres defectuosa, necesitas que te arreglen. Esto es lo que Betty Friedan llamaría más tarde la mística femenina en su libro de 1963, la idea de que las mujeres solo podían encontrar su realización a través del matrimonio y la maternidad, y que cualquier insatisfacción con ese papel era un fallo psicológico personal, más que una respuesta racional a opciones limitadas. Así que, cuando una mujer en la década de 1950 mostraba independencia, mal humor persistente o insatisfacción con su rol doméstico, no solo se desviaba de una expectativa social, se desviaba de lo que se consideraba su destino biológico, y eso la convirtió en blanco fácil para la intervención médica. Esto es lo que llamo el protocolo Stepford, llamado así por la novela de 1972, Las esposas Stepford, donde las mujeres son reemplazadas por dóciles réplicas robóticas que solo existen para servir a sus maridos. La lobotomía era una forma quirúrgica de imponer el arquetipo, para limar asperezas, para convertir a una mujer difícil, compleja y completamente humana en una sirvienta doméstica manejable y agradable. Y funcionó, al menos a corto plazo. Informes de seguimiento de las décadas de 1940 y 1950 muestran que entre el 70 y el 80% de los pacientes lobotomizados mostraron una reducción de la ansiedad y la reactividad emocional inmediatamente después del procedimiento. En el caso específico de las mujeres, entre el 40 y el 50% se consideraron mejoradas en el ámbito doméstico. Aún podían cocinar, limpiar y cuidar a los niños, pero habían perdido la iniciativa, el cuestionamiento, la chispa que las hacía argumentativas, exigentes o independientes. Sus personalidades se habían aplanado, su rango emocional se había reducido, su corteza prefrontal,
La parte del cerebro responsable de la planificación, la toma de decisiones y la expresión de la personalidad había sido dañada deliberadamente, pero encajaban en el molde, y eso era lo que importaba. Esto es lo que esos mismos estudios de seguimiento minimizaron convenientemente. Los resultados a largo plazo. En un plazo de 5 a 10 años, entre el 50 y el 60% de los pacientes sometidos a lobotomía desarrollaron complicaciones graves. Deterioro cognitivo, disminución del coeficiente intelectual de 10 a 20 puntos, problemas de memoria, incontinencia, convulsiones. Alrededor del 30% falleció por complicaciones quirúrgicas, infecciones o las consecuencias del daño cerebral. Pero incluso quienes sobrevivieron a menudo perdieron algo fundamental de la humanidad. Perdieron la iniciativa, la capacidad de comenzar tareas sin que se les dijera. Perdieron el pensamiento abstracto, la capacidad de planificar con antelación o imaginar alternativas. Perdieron lo que podríamos llamar su chispa, la cualidad inefable que hace a alguien, a ellos. Un estudio de seguimiento describió a los pacientes como si se hubieran simplificado. Otro utilizó la palabra infantil. Un tercero señaló que los pacientes podían seguir rutinas establecidas, pero no podían adaptarse a nuevas situaciones ni resolver problemas nuevos. Existían, pero no se desarrollaron plenamente. Vivir. Y para las mujeres que se sometieron a este procedimiento por razones no psicóticas, por mal humor, por ser difíciles, por desear algo más que las interminables labores domésticas, el precio fue aún más obsceno. Perdieron su personalidad para tratar un trastorno que no lo era en absoluto. Se trataba simplemente de ser humano de una manera que incomodaba a otras personas. Entonces, ¿por qué se detuvieron las lobotomías? En 1954, un fármaco llamado clorpromazina, comercializado como Thorazine, se popularizó. Fue el primer antipsicótico. Podía calmar a pacientes agitados, reducir las alucinaciones y hacer que las personas con esquizofrenia fueran manejables sin necesidad de realizarles una incisión cerebral. Era reversible, era más económico que la cirugía. Podía ser administrado por médicos generales en lugar de requerir el espectáculo ambulante del picahielos de Freeman. En pocos años, las tasas de lobotomía se desplomaron. Para 1960, el lobotomóvil de Freeman dejó de circular. Los hospitales estatales adoptaron la gestión farmacéutica. El procedimiento prácticamente desapareció de la psiquiatría estadounidense. Pero esto es lo que realmente debería inquietarlos. No nos detuvimos porque la sociedad decidiera de repente que las mujeres merecían autonomía. No nos detuvimos porque la gente se diera cuenta de que imponer arquetipos de personalidad mediante neurocirugía era monstruoso. No nos detuvimos por la ética, los derechos humanos, ni el respeto a las diferencias individuales. Dejamos de usarlo porque encontramos una herramienta mejor, más barata y más conveniente para hacer esencialmente el mismo trabajo. El objetivo no cambió, solo el método. El éxito significó que dejó de desafiar. El éxito significó que encajaba en el molde. El éxito significó su personalidad, la que la hizo su, fue eliminado porque hacía que otras personas se sintieran incómodas. Eso no es medicina, eso es cumplimiento de la ley. Y aquí está la verdad que debería perturbarte de verdad. No dejamos de hacerlo porque de repente decidiéramos que las mujeres merecían autonomía. Dejamos de hacerlo porque encontramos una forma más barata y reversible de hacer lo mismo. Clorpromazina, el primer antipsicótico, podía tranquilizar a las personas sin dañarles el cerebro. El objetivo no cambió, solo el método. Entonces, cuando vean estadísticas actuales que muestran que a las mujeres se les diagnostica depresión y ansiedad 2 o 3 veces más que a los hombres, cuando vean a quién se le recetan medicamentos para la desregulación emocional,
Cuando vean qué comportamiento se patologiza y a quién se excusa diciendo que simplemente es apasionado o tiene un liderazgo fuerte, pregúntense, ¿estamos tratando los síntomas o seguimos imponiendo arquetipos? ¿Cuándo la ayuda se convierte en control? ¿Quién decide cómo es la expresión emocional normal? ¿Y quién se beneficia cuando ciertas personas están convencidas de que su forma natural de ser es un trastorno que necesita solución? El picayelos ha desaparecido. La terminología ha cambiado. Ya no hablamos de histeria, sino de desregulación emocional y trastornos del estado de ánimo. No realizamos lobotomías, sino que recetamos ISRS y benzodiazepinas, y sugerimos terapia para ayudar a las personas a adaptarse a circunstancias que podrían ser realmente intolerables. Pero la presión para conformarse, para ser más agradable, menos emocional, más manejable, menos exigente, no ha desaparecido. Simplemente se ha vuelto más sutil, más medicalizada, más difícil de ver. Esto es lo que quiero que pienses. Si mañana descubrieras que algo que te han dicho que es un trastorno, algo para lo que tal vez te han medicado, algo de lo que te han enseñado a avergonzarte, en realidad es solo una forma de ser que no encaja con el ideal de otra persona, ¿querrías saberlo? ¿O ese conocimiento sería demasiado incómodo? Deja un comentario. Dime dónde ves este patrón hoy. Dime si esto cambió tu forma de pensar sobre el diagnóstico, el tratamiento y quién decide qué está mal y qué necesita reparación. Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Si quieres más investigaciones como estas, las que toman lo que creías que era historia resuelta y te muestran el patrón que todavía se ejecuta debajo, suscríbete. Este canal existe para personas que prefieren verdades incómodas que mentiras cómodas. El patrón no desaparece solo porque dejamos de hablarlo, pero pierde poder cuando lo reconocemos. Nos vemos en la próxima. Mantente escéptico.